A finales del siglo XVII, el Caribe estaba lleno de asaltantes del mar. Bucaneros, corsarios, filibusteros y sobre todo, de piratas. Aunque todos estos nombres parecían referirse a lo mismo, eran cosas distintas. Atraídos por los tesoros y el oro que portaban los barcos desde las Américas hasta España y Portugal, cientos de barcos surcaban los mares para hacerse con un buen botín. El 8 de julio de 1673, el viejo capitán Smith se encontraba en su camarote. Estaba viviendo sus últimas horas. La disentería, enfermedad muy común en aquella época debido a la falta de higiene, hacía que tuviera altas fiebres y estaba rozando el delirio. Viendo que el fin estaba cerca, empezó a repasar mentalmente su agitada vida. Si se había dedicado toda su existencia a la piratería, fue casi por obligación, no por gusto. Aún recordaba como si fuera el día anterior, cuando su padre, en su vieja casa junto al mar, le llamó para hablar con él. Ya tienes casi 12 años, y ya es el momento de que te empieces a ganar la vida tú solo, le dijo con un gran disgusto. El hambre y la pobreza nos agobian, y la manutención no da para todos. Tu madre y yo vamos a centrarnos en tus 2 hermanos pequeños, que lo necesitan más que tú. Apenas tenemos nada que comer y no nos alcanza para todos. Lo siento, hijo mío, te tienes que ir de casa. Aquellas palabras le rompieron el corazón. No terminaba de creer lo que estaba oyendo en boca de su propio padre, pero si era por el bien de su familia y de sus hermanos, lo daba por bueno. Su familia partió en barco desde Inglaterra 3 años antes. Fueron a América en busca de fortuna, pero solo encontraron miseria y pobreza. Tres años después, se encontraba junto al mar que les trajo desde Inglaterra, solo y sin nada que llevarse a la boca. Allí, junto a su amado océano, se prometió a sí mismo que saldría adelante sin ayuda de nadie. Durante 2 días, intentó vivir de la mendicidad, pero en aquellos tiempos había tanta pobreza, que a nadie le sobraba ni una sola moneda. Qué malos días pasé, pensaba el viejo Smith. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Se le ocurrió ir al puerto, para ver si se podía emplear en algún barco de pesca. La ciudad portuaria estaba a 10 horas a pie de su pequeño pueblo, pero al niño no le asustaba casi nada. Allá que se dirigió, tras estar 2 días sin comer. Cuando llegó a su destino, y desde una colina observó el viejo puerto, tuvo la certeza de que en el mar iba a pasar el resto de su vida. Lo que no podía imaginar es que muchos años después, también encontraría la muerte. El puerto era un incesante ir y venir de gente. Al pequeño le parecieron personas de la peor calaña. Tenían pinta de matones, pendencieros y bribones. Después de caminar un rato, delante de él, apareció el que unos años después sería el barco pirata más famoso del mar Caribe. La Gaviota Veloz era su nombre. Allí vio por primera vez al capitán Hernández, con su fiel loro en el hombro y su parche en el ojo. Se le quedó mirando fijamente durante un rato. Al final, se acercó a él y le dijo que quería trabajar.
El viejo pirata le miró de arriba abajo y le contestó: «Puedes embarcar conmigo y trabajar limpiando el barco, pero no cobrarás ni un doblón. Solamente tendrás comida y alojamiento. Te enseñaré personalmente a ser un buen marinero. Ese será tu sueldo». El muchacho no se lo podía creer. Acababa de encontrar su primer trabajo. Con una gran sonrisa dijo: «Me llamo Smith, James Smith». A lo que el pirata contestó: «Me llamo Hernández, Antonio Hernández». Y le devolvió al muchacho la sonrisa. «Aquel fue el principio de nuestra gran amistad», recordaba Smith. «Qué gran persona el capitán Hernández. De él aprendí todo lo que sobre el mar conozco. Pero lo más importante que me enseñó fue sin ninguna duda a ser una persona con honor. Somos ladrones», me decía a menudo, «pero somos ladrones honorables. El valor de un hombre se mide por lo que vale su palabra. Cuando des tu palabra a alguien, entrega tu vida antes que incumplirla», me repetía una y otra vez. Todas y cada una de las veces que di mi palabra a alguien, la cumplí. Solo una vez dejé de hacerlo, y bien que me arrepiento. Nunca me lo perdonaré. Eso me pesa más que nada ahora, que está cerca mi muerte. Eso mismo lo repetía una y otra vez el viejo capitán. Me falta una palabra por cumplir. Y así fue, como una tarde de primavera de 1624, me hice al mar por primera vez a bordo del Gaviota Veloz, uno de los barcos piratas más rápidos y ligeros que nunca se haya conocido. La vida en el barco era mucho más dura de lo que el muchacho había podido imaginar. Se pasaba el día fregando y limpiando para que no les invadiera la podredumbre. La comida que llevaban a bordo era muy simple. Debido a las largas travesías, la verdura y la carne se pudrirían. Su dieta consistía en legumbres y pescado fresco que les proporcionaban los 3 pescadores que había en el barco. Las condiciones de higiene eran las peores. Había suciedad por todas partes y las ratas campaban a sus anchas por cada rincón. En alta mar, el agua dulce era muy valiosa y solo se utilizaba para beber, por lo cual, nunca lavaban la ropa y los piratas apenas se bañaban. Debido a estas condiciones, las enfermedades abundaban y todos los meses tenían alguna baja por disentería o escorbuto. Por las noches, después de apagar las luces de los candiles y de beber whisky hasta caer ebrios, los marineros dormían hacinados en cubierta, amontonados unos sobre otros, para esperar un nuevo día. Cuando llovía, simplemente no dormían. Sí, la vida de un marinero era realmente dura, pensaba el viejo Smith. Porque nos sentíamos más marineros que piratas. Era difícil soportar varios meses, sin pisar tierra firme. Pero a pesar de esa dureza, merecía la pena. Observar en silencio el atardecer. Sentir en el cabello la brisa del mar. Observar a los delfines que siempre nos acompañaban. Toda la belleza que nos rodeaba. En aquellos momentos, nos sentíamos realmente libres. Y al llegar la noche, ver el reflejo de la luna sobre el mar. Solo se podía oír el murmullo de las olas. Ahora tengo la certeza de que nunca más volveré a disfrutarlo, pensaba Smith. La primera vez que el joven Smith entró en el camarote del capitán Hernández, se quedó sorprendido de que no llevara el parche en el ojo. Pensaba que detrás del parche estaba la cuenca de su ojo vacía, dijo el muchacho. No me falta ningún ojo, respondió el capitán. Los piratas llevamos un parche,
para tener ese ojo acostumbrado a la oscuridad. Por la noche lo cambiamos. Llevamos el parche en el ojo izquierdo o en el derecho, según sea de noche o de día. El muchacho sonrió divertido. Yo pensaba que los piratas se habían quedado tuertos tras alguna pelea con la espada. El capitán empezó a reír a carcajadas. El muchacho le imitó, y ambos estuvieron un rato riendo. ¿Me puede decir cuándo vamos a empezar a asaltar barcos?, preguntó el joven Smith. Cuando aparezca alguno, contestó el capitán. Podemos estar varios meses sin avistar ningún barco que contenga riquezas. Además, no nos vale cualquier barco, dijo Hernández. Solo robamos a los que tienen más que nosotros. Nunca a los que tienen lo mismo o a los que tienen menos. ¿Y cuando encontremos algún barco con riquezas, tendremos que luchar?, preguntó el niño con curiosidad. Casi nunca es necesario. Solo hay que conseguir poner cara de fieros y asesinos. Si lo hacemos bien, los rivales se rinden y no hay ningún tipo de lucha. Algunos se rinden nada más vernos aparecer. La bandera pirata asusta a todo el que la ve. Solo maté a una persona en mi vida, y fue en defensa propia. Aún me pesa. Procura no matar nunca a nadie. El niño miró al viejo capitán con toda su admiración. Me gusta ser un pirata, pensó el niño con orgullo. Antes de abandonar el camarote, el viejo le dedicó estas palabras. No olvides nunca que los piratas somos hombres de honor. El valor de un hombre se mide por lo que vale su palabra. Si das tu palabra a alguien, debes cumplirla. Y el muchacho sonrió emocionado y se fue a trabajar. Durante los siguientes años, James Smith se dedicó a observar al viejo capitán Hernández. Cada gesto, cada orden que daba. Le tenía la más grande admiración que se podía tener por una persona. Siempre tenía la palabra adecuada y siempre buscaba la justicia. Cuando conseguíamos algún botín, lo repartía entre todos a partes iguales, y nunca se llevaba un solo doblón más que el resto. Ojalá algún día pudiera parecerse a él. Y así pasaron los días, los meses y los años, y el capitán Hernández se hacía mayor. Cada vez le costaba más moverse, y a menudo se le notaba cansado. Al igual que el viejo capitán, el pequeño James Smith se hizo mayor. Era un joven apuesto y vigoroso. Había aprendido todo del señor Hernández, y se había ganado a todos sus compañeros con su buen humor y por su valentía. Era un líder entre toda la tripulación. Hacía años que había dejado las labores de limpieza, y ahora dirigía los asaltos y las maniobras. Bajo su mando, consiguieron numerosas hazañas y botines de diversa valía. El Gaviota Veloz empezaba a ser conocido como uno de los barcos piratas más eficaces y rápidos del Caribe. Todo ello bajo la atenta y silenciosa mirada del viejo capitán Hernández. Recuerdo el momento como si fuera ayer, decía susurrando Smith. El capitán Hernández me llamó a su camarote. Por la expresión que había en su cara, supe que algo triste tenía que decirme. Me retiro, me dijo. Tú eres la única persona que me puede suceder. Eres el nuevo capitán de la Gaviota Veloz. Me siento viejo, y ahora me toca descansar. Me has superado con creces. Nunca el nombre de este barco estuvo tan alto. Tu primera misión como capitán será dejarme en las tierras en las que nací. También allí quiero morir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como las de un niño que tiene miedo. No olvides nunca que eres un hombre de honor, y a los hombres de honor se les mide por lo que vale su palabra. Aquellas frases me llegaron al alma. Cuando me despedí de él en aquella playa, me dedicó una gran sonrisa.
Me dio un abrazo y se alejó caminando, torpe y abatido. Así fue como James Smith llegó a ser el capitán de goleta más joven que se haya conocido nunca. Surcaba los mares con destreza y empezó a ser conocido como el Rubio Smith. Tenía fama de valiente y osado, y llegó a ser admirado y conocido en todos los mares del sur. El 8 de septiembre de 1837, avistaron un barco español a estribor. Se dirigieron hacia él a toda vela bordeando la costa de Jamaica. Era un barco muy rápido y no podían darle caza. Sin duda, estaba dirigido por un experimentado capitán. Después de 4 días de persecución, consiguieron realizar el abordaje. Sin derramar una sola gota de sangre, el Rubio Smith y su tripulación se hicieron con el botín más grande que un barco pirata haya conseguido jamás. 46 cofres repletos de oro, que como hiciera su admirado capitán Hernández, fue repartido a partes iguales entre toda la tripulación. Había que celebrarlo a lo grande, pero antes tenían que descansar, tras estar 4 días consecutivos sin dormir. Irían a la isla habitada más cercana, para beber hasta desfallecer. Después de aquella hazaña, nos dirigimos a la isla de los turcos, recordaba el capitán. Los muchachos se habían ganado a pulso una gran celebración. Y entramos en aquel bar de mala muerte, donde los chicos bebieron alcohol hasta que se agotó. Y fue allí donde la vi por primera vez. Me miraba fijamente, y yo también a ella. Estuvimos mirándonos durante un minuto eterno. Después de correr las más arriesgadas aventuras, tenía pánico por primera vez. Nunca antes había hablado con una mujer. El capitán Smith lo pensó durante unos instantes. Toda su tripulación estaba atenta a lo que iba a hacer su capitán, y él no podía decepcionarles. No quería quedar como un cobarde después de demostrarles que no tenía miedo a nada. Y muerto de pánico, se dirigió hacia la muchacha como si no le tuviera ningún temor. Cuando llegó a la barra donde la chica trabajaba de camarera, pidió un whisky doble. ¿Qué hace aquí el pirata más famoso del Caribe?, dijo con una sonrisa. ¿Me conoces?, preguntó con asombro. Últimamente te veo por todas partes, respondió señalando hacia un cartel que había colgado en una de las paredes de la taberna. Aunque en persona, eres mucho más guapo. El joven capitán no pudo evitar ruborizarse. Cuando la conversación se estaba poniendo interesante, un hombre sucio y desaliñado les interrumpió dando voces como un loco. No se puede hablar con las camareras, dijo gritando. El capitán Smith, que se encontraba más cómodo peleando con un loco que hablando con una bella dama, le observó enfadado. ¿Quién es usted?, preguntó. Soy el dueño de esta taberna, y aquí soy yo el que manda, respondió el hombre. El capitán, sacando de su bolsillo un saco lleno de monedas de oro, lo puso sobre la barra del bar diciendo: ya no es su taberna. Aquí hay 10 veces el precio de lo que vale. El hombre, mirando hacia el cartel de recompensa, se dio cuenta de que se había equivocado de rival. Su cara de enfado pasó a ser de pánico. Y cogiendo el saco de monedas salió corriendo de la taberna. Si le vuelvo a ver por aquí, acabará usted colgado del palo mayor de un barco pirata. Los miembros de la tripulación, que a esas alturas estaban ya borrachos, empezaron a reír a carcajadas. Amaban a su capitán. Acabo de poner mi primer negocio, dijo Smith con una sonrisa. Y la muchacha le miraba loca de admiración y de amor. Me llamo Sara, dijo. Voy a tomar mis 2 primeras decisiones como dueño de esta cochambrosa taberna. Invitad a whisky a toda mi tripulación. Tú, Sara, tienes 5 días de vacaciones. Los muchachos de Smith enloquecieron de alegría, y Sara no se podía creer lo que acababa de vivir. La leyenda del Rubio Smith se había multiplicado por 10.
Lo que sucedió durante aquellos 5 días fue totalmente nuevo para mí, pensó el capitán. Lo recuerdo como algo increíblemente maravilloso. Nunca imaginé que enamorarse fuera algo tan emocionante como cruzar los mares en la gaviota veloz. El último día que estuvimos juntos, con una gran luna llena como testigo, le juré amor eterno. Le di mi palabra de que regresaría. Esa fue la única palabra que di y nunca cumplí. Le fallé a ella, al viejo capitán Hernández, pero sobre todo, me fallé a mí mismo. Subiré a los cielos o bajaré a los infiernos, sin haber cumplido mi palabra de honor. James Smith fue a buscar a su tripulación. Tras 5 días de celebración, estaban más cansados que si hubieran disputado 1000 batallas. Partieron ese día de la isla de los turcos, con lágrimas en los ojos. Había descubierto el amor, por primera vez en su vida. Ahora tenía claro cuál sería su siguiente destino. Cruzaron los mares a toda vela, hasta llegar a él. Cuando subía la colina que llevaba a su casa, al primero que vio fue a su padre. Tenía la misma expresión de resignación y tristeza de siempre. No parecía alegrarse mucho al verle. En cambio, sus 2 hermanos pequeños esbozaron una gran sonrisa al verle regresar a casa. Después de darles un fuerte abrazo, el capitán Smith comenzó a hablar dirigiéndose a su padre. Vengo a traerle lo que usted no me dio. Prefirió echarme de casa antes que luchar por mí. Pero gracias a eso hoy soy alguien. El padre le observaba sin decir nada. El capitán Smith extendió sus brazos ofreciéndole un cofre lleno de oro. Ahora sí que ponía cara de alegría, el viejo bribón. Vosotros no lo necesitaréis, dijo a sus hermanos. Os venís conmigo. Los muchachos estaban radiantes de alegría. Por fin iban a tener una oportunidad. Y juntos se alejaron para siempre de aquel lugar pestilente. Su padre sonreía sosteniendo un montón de monedas en su mano. Qué gran alegría tener a mis 2 hermanos a mi lado. Eso me dio alas para volar. Ya nada ni nadie me separaría de ellos. Y juntos lograríamos lo que nadie consiguió jamás. El capitán James Smith estaba orgulloso de llevar a bordo a sus 2 hermanos. Les observaba constantemente y les enseñaba todo lo que sabía. Si le ayudaban a llevar la dirección del barco, el gaviota veloz sería aún más rápido y se volvería inalcanzable. Durante algunos años, la leyenda del Rubio Smith se hizo aún más grande. Los capitanes de los barcos que pasaban por allí le temían. Y así, botín tras botín, iban acumulando riquezas en la bodega. Después de cada hazaña, los 3 hermanos brindaban por la victoria, como buenos camaradas. Ya eran los piratas más famosos, que cruzaban el Caribe. En 1665, el rey de España Carlos II ofreció la recompensa más alta que se haya conocido jamás. Se buscaba a los hermanos Smith, vivos o muertos. Esto hizo que a partir de entonces, cazar al gaviota veloz fuera el mejor botín que se podía conseguir en el Caribe. Otros barcos piratas les perseguían sin tregua, aunque nadie era capaz de darles caza. Ellos, mientras tanto, abordaban a cualquier barco que se aproximara al Caribe. Seguían brindando, llenos de orgullo. A pesar de tantos años de fama y de éxitos, el capitán Smith no dejó de pensar ni un minuto en su querida Sarah. Siempre había tenido ganas de volver, pero si lo hacía, sabía que sería para siempre. Si dejaba el barco, rompería el corazón de sus 2 hermanos. Se le había pasado la vida, y solo había disfrutado de 5 días de amor. Hace ya 2 años de aquella tormenta, recordaba el viejo capitán con lágrimas en los ojos. Nunca habíamos vivido nada parecido. Una noche entera de truenos, rayos y unas olas enormes.
Esa maldita tormenta se llevó la vida de mis 2 hermanos. Una ola gigante les arrojó hacia el mar, junto a otros 10 marineros. Tres días antes, habíamos estado brindando llenos de alegría y emoción. Allí estábamos los 3 ancianos disfrutando como niños, sin poder imaginar lo que pasaría en unas pocas horas. Estuve 15 días sin salir de mi camarote, muerto de pena. La dichosa ola se llevó a mis hermanos y también me había quitado la ilusión por vivir. 2 veces había visto acercarse en la noche un barco oscuro, sin ninguna luz y con las velas rotas. Era un barco fantasma. La primera vez cuando solo llevaba un par de meses de marinero. Me heló la sangre. Se acercaba hacia mí y juraría que me llamaba. La segunda vez fue hacía menos de 20 años. A nadie le conté que lo había visto. Cruzaba el mar en una noche silenciosa y oscura. Ahora no dejo de soñar con él, y creo que esta vez viene a por mí, pensaba Smith en sus últimos delirios. James Smith quería que su último pensamiento fuera para ella. Perdóname, le dijo susurrando. No te lo merecías. El sol apareció por el horizonte. Un nuevo día comenzaba y Smith yacía con sus ojos cerrados. Pero la vida de un viejo capitán de navío no es fácil de arrancar. James abrió los ojos, sin poder creerse que aún permaneciera vivo. La vida quería darle una última oportunidad para redimirse. Tengo una promesa que cumplir, se dijo a sí mismo. Levantándose, con las pocas fuerzas que tenía, se colocó su sombrero de capitán de navío y salió a cubierta. Toda la tripulación llevaba 2 días esperando el desenlace, muy tristes y desesperanzados. Cuando vieron que se abría la puerta del camarote de su admirado capitán, creció la expectación. Al ver aparecer al viejo pirata, estallaron en júbilo y alegría. Era indestructible. Qué fieles compañeros tenía, pensó Smith. Pero inmediatamente se puso a dar órdenes a todos con energía y vigor. Los dolores y la fiebre no le habían cambiado ni un ápice. Ordenó un giro brusco del barco, hacia la isla de los turcos. Nunca el gaviota veloz había ido tan deprisa. Más que navegar, volaba sobre las olas. El capitán Smith fue todo el trayecto preguntándose si el esfuerzo que estaba haciendo su tripulación serviría para algo. 2 días antes de lo previsto, llegaron, exhaustos, a la isla de los turcos. Cuando Smith entró en la vieja taberna tantos años después, volvieron a hablar sin palabras. Sus miradas lo decían todo. Al final, Sara dijo: «Sabría que vendrías». «¿Por qué estabas tan segura?», preguntó él. «Porque me diste tu palabra», respondió la mujer. El viejo capitán regresó al barco para entregar el gaviota veloz a sus fieles compañeros. Les pidió que dejaran la piratería y dedicaran sus esfuerzos a repartir su parte del botín y la de sus hermanos entre la gente necesitada. Nunca había apreciado los tesoros, sino la arriesgada forma de conseguirlos. Mirando la luna llena, que hace años fue testigo de su promesa, recordó a su adorado capitán Hernández. Por fin, había podido cumplir su palabra. Espero que esta bonita historia sobre el amor, la amistad, el compañerismo, el esfuerzo, la superación y sobre todo del valor de la palabra dada, os haga reflexionar sobre todas estas cosas.
Si os ha gustado este bonito relato, no olvidéis darnos un like y suscribiros al canal. Podéis suscribiros pulsando dentro de este círculo, y si queréis ver más relatos de la abuela, pulsad dentro del rectángulo. Compartid mis relatos con la gente que apreciáis. Muchas gracias.